Bueno, hemos acordado otorgarle 10 minutos a la distinguida presidenta de la Fundación Daya, a la actriz Ana María Asmuri, entendiendo que hay con la anuencia, por supuesto, del director de stand-up, dado que hay una contingencia que nos quería plantear brevemente, y por eso tiene sus minutos Ana María para que lo pueda explicar. Muchas gracias. El negro no, el negro es el negro. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, gracias por este breve espacio. Tan solo compartir algunas inquietudes. Esta Comisión de Salud ha estado trabajando el tema cannabis, ¿cierto?, desde hace bastante tiempo, y en ese sentido ustedes sabrán que Fundación Daya lo que ha hecho es generar una plataforma colaborativa de desarrollo de cannabis medicinal al servicio vinculado a la salud pública chilena. En este segundo proyecto de Fundación Daya ya está llevando adelante un primer proyecto exitosamente. Todos los pasos han sido dados correctamente hasta el momento, como lo pueden también ratificar, ¿cierto?, las personas del ISP con que hemos estado trabajando muy de la mano. Este proyecto es en este momento, esa primera cosecha se encuentra en laboratorios NOP, preparándose este primer extracto, este primer fitofármaco que después va a ser aplicado a un estudio clínico que en estos días se ingresa al comité de ética correspondiente con la caracterización ya del fitofármaco que va a ser utilizado para dicho estudio. Avanzando en esta necesidad que esta comisión también recoge, ¿cierto?, de lo que es facilitar el uso medicinal del cannabis en Chile, es que se genera esta plataforma de desarrollo para cannabis medicinal. ¿Quiénes participan? 20 municipios que comprometen sus voluntades y sus aportes para poder desarrollarlo. Esto va a dar un total de 4.000 pacientes que van a ser sujetos de 3 grandes estudios clínicos. Estos 3 estudios clínicos van a ser llevados a cabo por el Instituto Nacional del Cáncer, por el Hospital San Borja Riarán en el caso de epilepsia refractaria y por el Hospital Las Higueras de Talcahuano para dolor crónico no oncológico. Agradecemos, por supuesto, el patrocinio del Ministerio de Salud para este proyecto, ya que sin duda estas 3 instituciones públicas de salud no habrían podido comprometer su apoyo o su trabajo, ¿cierto?, si no contaran con ese apoyo, y fue justamente el Ministerio de Salud quien gestionó las aprobaciones de los servicios de salud correspondientes para estas 3 instituciones públicas. También participan en esta colaboración la Universidad de Valparaíso, particularmente su Departamento de Química y Farmacia, y también NOP Laboratorios, que ya está trabajando en el proyecto anterior. Esto nos va a permitir ampliar a 3 el tipo de patologías que se van a estudiar y transformar realmente a Chile en un líder regional en lo que es la investigación en cuanto a medicina en base a cannabis. Se han ido cumpliendo en forma todas las etapas de este proceso. Sabemos claramente, porque hemos tenido un contacto permanente y directo con el director regional del SAC del Maule, que es donde va a ser este cultivo colectivo, de que cumplimos absolutamente con todos los requerimientos. Ya teníamos una experiencia previa, por lo tanto podemos dar fe de que sabemos cómo hacer el proceso y los hemos replicado bien, pero nos hemos encontrado con trabas realmente lamentables, inexcusables a estas alturas, que finalmente, aunque el proyecto no esté rechazado, y que el mismo SAC nos ha manifestado que no hay sustento jurídico para poder rechazarlo, se han empezado a generar nuevas exigencias y nuevas, peticiones fuera de reglamento, irregulares, que no corresponden, y que finalmente, aunque no se rechace el proyecto, termina matándose por dilación, porque este proyecto, que es un proyecto de corte social, depende de la estacionalidad. Tiene un cierto tiempo, un cierto momento en que se puede cultivar, y después ya eso no es posible. No pasa lo mismo con grandes proyectos de inversión privada que también están solicitando autorizaciones, pero solo con fines comerciales para exportación, que por ser proyectos de grandes inversiones pueden ser cultivos indoor, cultivos interiores que no dependen de la estacionalidad. Pero por supuesto eso van a generar productos que son carísimos. Entonces yo quería plantear, como representando no solo a Fundación Daya, sino a los 20 municipios, a los 3 hospitales públicos, a la universidad que representamos, y por cierto a los 4.000 pacientes que se van a ver beneficiados con este tratamiento, la inquietud que nos produce esto, sobre todo, y esto es un hecho muy importante, porque esta plataforma de desarrollo colaborativo nos conduce a poder decir con toda claridad y con mucho orgullo que en Chile vamos a poder producir el fitofármaco en base a cannabis más barato del mundo entero. porque el costo de este fitofármaco en base a cannabis, debido a esta plataforma colaborativa, va a ser de 14.500 pesos mensuales por persona. Recordemos cuánto costó Sativex, no me acuerdo si las personas en ISP se acuerdan exactamente, $6.000 creo los 3 meses de tratamiento. Entonces yo quería compartir esta inquietud, porque aunque no nos han rechazado el proyecto, esta dilación, digamos, finalmente termina obstaculizándola. ¿Qué ha influido en esta dilación?
desgraciadamente una carta del Ministerio de Salud que no es la más apropiada, que no es en ningún caso el espíritu de la ministra, lo entendemos con toda claridad. Ella, digamos, no era lo que pretendía apoyar, toda vez que gestionó el incorporar estos hospitales públicos, ¿cierto? Pero hay una carta que entraba un poco y que manifiesta un poquito de confusión con respecto a las atribuciones de unos organismos y otros. Quería compartir esta inquietud porque nos parece preocupante que en este minuto se den estas señales de retardar o mediante dilación, ¿cierto? Finalmente imposibilitar un proyecto de corte social donde no hay lucro para ninguna de las partes, que solo va a hacer generar un conocimiento que se pone al servicio de la salud pública chilena, ¿cierto? Y frente a noticias como las que vemos estos días, que nos ha manifestado el mismo subsecretario, ¿cierto?, de salud, de que se estarían haciendo los ajustes para que ya en diciembre, decía la prensa, se puedan vender medicamentos en la farmacia en base a cannabis, medicamentos importados, por cierto, o sea, de altísimo valor. Nos parece que es preocupante cuáles son las prioridades. Estamos haciendo fast track, ¿cierto?, para estos productos importados y por otro lado retrasando, y esto significa un retraso de un año. Créanme que un año es un lujo que no nos podemos dar porque el dolor no puede esperar y porque la necesidad de aumentar en los conocimientos y en la ciencia está presente, la ciudadanía lo demanda hoy día y hemos cumplido rigurosamente con cada uno de los requisitos y de los pasos exigidos y hemos venido trabajando, como lo podrá dar fe el ISP, estrictamente con ellos también en el proceso anterior. Y queríamos dar cuenta a la comisión de esto que nos preocupa, ya que cannabis es un tema que se está tratando acá y particularmente la importancia que tiene el cannabis medicinal para aquellos que más lo necesitan, para los más vulnerables, para aquellos que están en nuestra dañada salud pública. Así que es un poco gracias por el espacio, lo que queríamos compartir con esta preocupación de lo que ocurre, porque de no haber autorización esta semana significa que muere el proyecto. Así es simple. La diputada Cariola, diputada Girardi, brevemente, por favor. Presidente, yo quiero agradecerle a la comisión por haberle dado este espacio a Fundación Daya. La verdad es que ha sido una semana bastante compleja, me ha tocado acompañarlos en este proceso de debate con las distintas autoridades correspondientes en la materia. Y en esto Ana María fue muy decente, quiero decirlo, por cómo ella plantea esta situación. Pero yo lo quiero decir de manera mucho más cruda, presidente, y mucho más clara, digamos. Yo creo que acá, lamentablemente, hay una intencionalidad y a mí me gustaría saber de dónde viene esa intencionalidad por frenar este proyecto. Y lo quiero decir con mucha responsabilidad porque lamentablemente hoy día se están haciendo exigencias que antes no se habían hecho. Y que por lo demás en el reglamento de la ley 20.000, donde se establecen los procedimientos para poder obtener los permisos, no estaban planteados previamente. Entonces, nosotros el día de ayer tuvimos una reunión con el subsecretario Jaime Barros, tuvimos una reunión con tuvimos varias conversaciones durante el día con el intendente de la región del Maule, también estuvimos conversando con el director del SAC nacional, con el director del SAC de la región del Maule, y la verdad de las cosas es que no hay un acuerdo respecto de dónde está la traba. Porque acá se nos dice, por un lado, el intendente dice, yo envié un informe conforme a la ley al director del SAC de la región, y por otro lado, el Ministerio de Salud envía un informe que por lo demás no es vinculante. El único informe vinculante es el que entrega el intendente, en el cual se dice claramente que las policías no tienen objeciones al proyecto, porque son informes que llegan de las policías. Las policías no tienen objeciones al proyecto. Sin embargo, dentro del documento se expresa que van adjuntos los informes de las policías y que con ellos se tome la decisión que finalmente pasa por el SAC. Sin embargo, el director del SAC insiste, me refiero al director nacional, insiste con que el informe no es concluyente, por lo tanto, que no se puede entregar. Y por otro lado, el intendente metropolitano, presidente por su intermedio, nos dice a nosotros que de interior él recibe la información de que no hay que pronunciarse respecto del fondo porque no es lo que corresponde, y eso es lo que ellos han hecho. Por lo tanto, en este minuto, con los informes que existen, tanto de intendencia, con el informe que existe del Ministerio de Salud, incluso con los errores que tiene el informe del Ministerio de Salud, porque antepone una gestión que no está establecida en el reglamento actualmente, se podría dar la autorización. Sin embargo, acá todos se tiran la pelota respecto de quién tiene la responsabilidad y no se están tomando las decisiones, y tal como lo dice Ana María, si este proyecto no se lleva a cabo en una semana, lamentablemente es un proyecto que para 4.000 personas
que están hoy día siendo pacientes de cannabis medicinal, que son parte de un proyecto de investigación que además se está poniendo a disposición del Estado chileno. Lamentablemente lo vamos a perder, presidente, por su intermedio, porque hay una mala intención o una intención de dilatar, por una intención de frenar un proyecto. Y yo lo quiero decir con todas sus letras, lamento que dentro de nuestro gobierno, a pesar de la decisión de la presidenta Bachelet de avanzar en esta dirección, siga habiendo manos negras que lo que buscan es contraponerse a las decisiones que la propia autoridad principal de este país ha tomado. Gracias, presidente. Ya, estamos cumpliendo los 10 minutos. La diputada Girardi y Rugby, cerramos esta parte. Gracias, presidente. Bueno, yo solo decir a raíz de lo que plantea Carol y Ana María, yo creo que está claro quién está poniendo los obstáculos, el Ministerio de Salud y el SAC, ¿ya? Y digámoslo con todos sus nombres, ¿ya? Si el Ministerio de Salud enviando un informe que no debería haber enviado y el director del SAC que se apoya en ese informe para no entregar la autorización, a mí me queda claro que son ellos dos, ¿ya? Y por lo tanto yo le solicitaría a esta comisión que tomemos un acuerdo, que le dirijamos un oficio a ellos dos, consignándolo como responsable de dilatar un proceso irregularmente y no cumpliendo lo que la ley establece, y por lo tanto que los podemos acusar constitucionalmente de no cumplir con la ley, ¿ya? Así de simple, porque si efectivamente, y como dice Ana María Gasmuri, respecto de que no es casual que se apruebe rápidamente fast track, ¿ya? Que se vendan medicamentos carísimos, ¿ya? Y esto que no tiene fines de lucro, se trata de obstaculizar, a mí me queda claro cuál es el propósito, ¿ya? Y eso es atentar contra, funcionarios públicos que tienen a su cargo el bienestar de la población, ¿ya? Y no el bienestar económico de las empresas, ¿ya? Debieran preocuparse por resolver este tema. Por lo tanto, yo creo que hay que ser mucho más tajante incluso que lo que dice la diputada Cariola, con nombre y apellido. Son claros que están obstaculizando el proceso. Diputado Rugby, por último. Gracias, señor presidente. Bueno, como todos saben, yo soy bastante crítico respecto del tema de la aprobación de la normativa que pasó por esta comisión, pero sí he estado siempre abierto a que para temas medicinales se den todas las facilidades del caso. Así que yo espero, señor presidente, que se tomen todas las medidas del caso que estén a nuestra altura para que finalmente se facilite este tema y pueda, ¿no es cierto?, estar a acceso a las personas que realmente necesitan este tipo de ¿Cuándo se va de RN, diputado? No, el tema medicinal siempre he señalado que yo he estado de acuerdo en este tema. Para el consumo ¿Habría libre, bueno no entonces sé. hacer el oficio a la ministro de Salud y director del SAC Y al intendente de la región, presidente. Yo creo que y al también- intendente de la región respectiva? Perfecto. Doctor Alex Figueroa, sobre este punto quiere intervenir usted. Sí, sobre este punto, mire, yo creo que si ustedes nos permiten Sí. con el director de Senda intervenir antes de tomar el acuerdo, probablemente podrían llegar a otra conclusión, porque también hay algunos antecedentes que nos gustaría entregar, porque se han dicho cosas de la ministra y del SAC que no son del todo correctas, particularmente cuando se aluden a supuestas intenciones y no se explicitan cuáles. Segundo, cuando se hablan de actos irregulares y no se especifican dónde, cuándo y quiénes y qué. Y al mismo tiempo suponer intenciones políticas que tampoco se explicitan cuáles son. Entonces, yo al respecto quisiera hacer claridad qué es lo que dice la ley, porque nosotros en el sector salud, y lo hemos conversado con el Ministerio del Interior y también con Agricultura, que obviamente SAC depende de Agricultura, podemos decir con certeza que la ley es muy clara al respecto. Por lo tanto, me gustaría aclarar el tema y dar una información, una información que no podemos divulgar porque pertenece, de acuerdo a la Constitución Política de la República, a la esfera privada y la propiedad industrial de un laboratorio privado que tomó las muestras que ha señalado Ana María Gasmuri y que ya procesó las plantas, hizo el extracto, hizo una serie de procesos químicos que no voy a entrar en materia ahora y que nos informan en el día de hoy que lograron aislar productos de las muestras que entregaron a través de procesos de descarboxilación y otros químicos y permiten concluir que es posible elaborar el producto farmacéutico requerido para el estudio clínico.
a partir del extracto que se obtendrá con cada variedad. En otras palabras, una duda que tenía esta comisión y que nosotros y Daya también tenía respecto a cuál era el avance real del laboratorio privado en la elaboración de los extractos para generar el producto farmacéutico, podemos decir que eso está bien encaminado y con un informe que tanto la Fundación como nosotros, los organismos técnicos, tuvimos y que lamentablemente por temas de propiedad industrial no podemos divulgar, pero sí podríamos, si usted lo estima en algún momento, invitar al laboratorio y que ellos expliquen qué es lo que están haciendo, para ver si pueden liberar la información a la Comisión Salud. ¿Estamos? Entonces, dicho eso, presidente, también quiero referirme al texto que yo el otro día entregué. Ya, pero ahora que vamos a entrar en la materia. Legal, es que sobre ese tema. Sobre lo mismo que planteaba. Sobre el tema, ya, mire. prosigue. Me parece que la legislación actual es muy clara y respecto a lo que ha venido sucediendo con las solicitudes de plantación de cannabis efectuadas ante el SAC para elaborar productos farmacéuticos con fin de investigación y para fines medicinales. En consideración a la finalidad propuesta y en entendido que el control de los estupefacientes y psicotrópicos de competencia del ISP, el SAC ha informado estas solicitudes al Instituto para requerir un pronunciamiento respecto a ellas. No obstante, ese servicio, es decir, el SAC, puede prescindir de dicha opinión, ¿estamos? Para ejercer sus facultades relativas a la autorización de la plantación. Por lo tanto, este es un tema que está absolutamente focalizado en una institución, en un servicio público específicamente, y la ley es muy clara al respecto. Sin embargo, el producto de la cosecha, y esto es lo importante, que en el contexto solicitado tendrá la naturaleza de materia prima destinada a la producción de un medicamento, debe ser trasladado por un laboratorio de producción que previamente, y conforme lo exige el convenio único de las Naciones Unidas, que ya conversamos la vez pasada, debe solicitar al ISP las previsiones respectivas. O sea, en otras palabras, esta rapidez que se exige por parte de un privado tiene que dar cuenta de los convenios y las leyes vigentes. Por lo tanto, para extraer material también se requiere hacer la previsión una vez que ya se ha hecho la plantación, se hizo el procesamiento, se genera un producto. Ese producto, ese extracto, en ese momento el ISP, previo informe del laboratorio, tiene que pedir la previsión correspondiente a un organismo de las Naciones Unidas y que está vigente de hace tiempo. Por lo tanto, sin perjuicio de las autorizaciones posteriores relativas a la producción, el uso provisional sin registro, ojo, sin registro sanitario para investigación o fines medicinales urgentes y el posterior registro o autorización que permite su comercio, se puede hacer con la ley vigente. En otras palabras, para terminar, nosotros creemos que aquí no hay ni mala intención, no hay dobles lecturas, sin embargo hay un proceso legal que es necesario seguir. Yo quiero recordar que un producto farmacéutico demora por lo menos 10 años en salir a la luz pública. Aquí estamos hablando de una tramitación que ha demorado menos de un año, que ya hay un producto que se está produciendo, que se está generando por parte de un laboratorio, y se han seguido todos los pasos que corresponde seguir. Por lo tanto, presidente, independiente de la decisión que ustedes tomen, quiero poner estos antecedentes a la vista para decir que en el fondo aquí se requiere más conversación, se requiere más diálogo, y por lo menos el gobierno tiene claro cuál es la ley y está para cumplirla. Muy bien. Igualmente vamos a cerrar este tema, pero vamos a enviar el oficio respectivo para que las consultas se hagan y tengamos las respuestas formales sin perjuicio. Es una consulta, por supuesto. Bien, muchas gracias Ana María Gasmuri por su presencia, ha quedado claro el punto, y vamos a continuación a escuchar a don Mariano Montenegro, que había hecho ya una exposición verbal la sesión anterior. Le habíamos pedido que pudiera traernos más antecedentes, más datos, tal vez un PowerPoint, una presentación más formal, al igual que al doctor Alex Figueroa sobre este punto. Pero antes de eso, si ustedes me permiten, estimados colegas, hay dos puntos que yo omití en el punto varios que me parecen relevantes. Una es que pudiéramos invitar al señor alcalde de la comuna de Recoleta para que nos pueda explicar, junto con el director del ISP, cuáles son los alcances de la farmacia municipal que hace pocos días anunció y que creo que ha generado un ambiente interesante en cuanto a este nuevo diseño. Creo que sería bueno escucharlo y escuchar también al ISP y al Ministerio en cuanto al marco regulatorio. ¿Habría acuerdo al respecto? Todo esto para el mes de noviembre.
Y lo segundo, que la ministra nos pueda aclarar, dado que el día 3 de noviembre vamos a recibir al ministro de Obras Públicas, la ministra de Salud, vamos a hablar de los hospitales concesionados, quedó pendiente la vez anterior, y nos hemos enterado por la prensa de un cierto conflicto que hay con un ex ministro de Salud en cuanto a un cargo en el proyecto de uno de estos hospitales concesionados. Quiero pedirles que le oficiemos y le pidamos a la ministra que nos aclare esta situación, porque es un proyecto importante y se ha generado una controversia política. La controversia que ha salido en el diario La Segunda es que el ex ministro Pedro García señala haber ganado un concurso del Servicio de Salud Oriente para encabezar el proyecto del hospital concesionado Salvador Infante, y que habría sido víctima de un hostigamiento, una discriminación arbitraria de carácter político para marginársele de ese cargo que habría ganado, según le habría dicho la directora del Servicio de Oriente. Y esto ha provocado un revuelo y yo no puedo sino plantearlo, porque este es un tema que es un hospital muy importante y tiene que ser aclarado. Sobre el punto. No, pero como lo vamos a ver el día 3, el tema de todos los concesionados, quiero solamente que oficiemos para que se nos aclare esta controversia política que ha generado hoy día. Diputada Cariola, sobre este punto. Sobre ese punto, presidente, es que me parece importante lo que usted ha planteado, porque nosotros en esa reunión, en esa sesión, también vamos a tener presente a la multigremial, sí, que está convocada precisamente para tratar el tema del Hospital Salvador en particular. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos contar con más elementos, por ejemplo, de la directora actual del servicio, o director del servicio, yo creo que sería también interesante poder contar con él o con ella, no sé si es director o directora del servicio. Directora. Para que pudiésemos contar con ella y que pudiese darnos mayores elementos, además del oficio que usted ha propuesto. Muy bien, ¿habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra doctor Mariano Montenegro, por favor. Gracias por la espera. Muy buenas tardes, presidente, parlamentarios, parlamentarias. Bueno, la idea que yo me traje también en Power, digamos, para poder dejárselo, porque queda en forma más descriptiva la situación que está sucediendo con respecto a esto. Traje una sola copia, mil disculpas, pero quedé con la idea de que hoy día iban a hacer las preguntas. Esa fue la impresión que acordamos después de la presentación del otro día. Sin embargo, traje tres presentaciones, que en el fondo está lo que conversé con más detalles, y un estudio más extenso de epidemiológico de la realidad en Chile, y uno más acotadito que es que es mucho más resumido. Bueno, y la idea era prestarme para las preguntas, probablemente de mi exposición del otro día, con respecto a la situación que estamos nosotros, primero lo que es el Senda, un poquitito a lo que estamos dedicados, y nuestra situación actual de consumo, ¿no es cierto?, que es una preocupación, y después, de alguna manera, en cómo nosotros nos estamos planteando al interior del gobierno, y por supuesto que lo planteamos para las indicaciones que las tendrá que explicar con detalle ya la envergadura ministerial, que el ministro de Interior estará para explicarlas con detalle, donde nosotros llegamos a las conclusiones de que teníamos que tener este equilibrio en nuestra legislación, porque parte del compromiso es revisar la ley y revisar el reglamento, y dentro de eso es lograr ajustarse a los equilibrios que nos demandan los tiempos, y el equilibrio fuertemente es protección de la salud, muy potente, proteger la salud de la población en una forma muy imperativa. Segundo, fuertemente diferenciar el consumo de los consumidores, los microtraficantes y traficantes, para que los consumidores no tengan contacto con el sistema penal, y tratarlos con un enfoque de salud pública, tanto preventivo como asistencial, dependiendo de su condición de riesgo o de problema que tengan con la sustancia. Y tercero, tener una ley lo suficientemente fuerte para enfrentar el microtráfico, el narcotráfico, para que las fuerzas que están para tratar de ayudar de que esto no crezca puedan ser efectivas. Ese, de alguna manera, es el espíritu de estas indicaciones, esta revisión, con ese equilibrio que Chile lo merece y que creo que es lo que los tiempos actuales lo necesitan. Frente a eso, dispuesto a las preguntas, a los detalles, para poder contestar, si les parece bien. Bien, si le parece a la comisión, vamos a abrir las preguntas, y me permito de inmediato hacerle una pregunta, director, y luego seguiremos la ronda. Yo quiero preguntarle derechamente cómo se va a cumplir el programa de gobierno en esta materia.
Porque el programa de gobierno señala revisión de la lista 1 de drogas. Quiero saber a qué alude, qué se va a hacer. 2, en cuanto a cannabis, establece calificar un umbral que discrimine de consumo y microtráfico. Y 3, establece un conjunto de otros criterios, más bien generales, que tienen que ver con la mirada y el acercamiento que se va a hacer en esta nueva etapa en la cual hoy día con este proyecto de ley y seguramente con otros avances se va a poder mirar de una forma distinta a la cannabis. Usted, director, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, entiendo yo que usted propició fuertemente que la cannabis fuese incorporada a la lista 1. Eso es lo que yo tengo entendido, me gustaría que usted lo precisara, sus razones. Y yo quiero derechamente preguntarle si usted, que me da la impresión por sus declaraciones, es prohibicionista en esta materia. Esa es mi percepción, por eso prefiero yo hablarlo esto aquí directamente delante de todo. ¿Cómo usted, en su experiencia como médico, en su experiencia como psiquiatra, como experto en materia de adicción a drogas, observa el actual escenario en el cual, desde un punto de vista legislativo, aquí estamos abriendo una compuerta al mundo terapéutico, otra compuerta a la tenencia y porte en un gramaje determinado, conversable, pero existe un gramaje determinado, y lo mismo respecto a un autocultivo regulado. Tenemos 3 variables en las cuales queremos ir a legislar y por eso hemos avanzado en este proyecto. Pero me da la impresión de que su mirada, director, es una mirada más bien de mantener un criterio de prohibicionismo frente a la cannabis y sus distintas formas. Entonces quisiera entender cómo se concilia lo que señala el programa de gobierno de la presidenta sobre esta materia y el criterio que usted ha ido señalando en diversos medios y entrevistas sobre esta materia. Bueno, quizás la primera cosa que también explicarle, participé activamente en el programa de gobierno, no en el actual, sí, en el actual principalmente. El anterior no estuve, en el anterior estuve en una ejecución, en el actual estuve en la comisión de drogas, que era seguridad pública, justicia y droga, que estaba dentro de la ministra Blanco. Actualmente ella llevaba las 3 subcomisiones y ahí participé en ese programa, por lo tanto tengo muy claro lo que escribimos y finalmente lo que la presidenta aprobó, que es lo que está escrito, ¿no es cierto? Ahora, yo no estoy en condiciones de poder especificarle las indicaciones. Eso está de envergadura hoy día del ministro. Después de que el ministro hable, y que probablemente lo va a hacer en este mismo lugar, por supuesto que ahí significa toda una cantidad de conversaciones y de especificidades que absolutamente estamos en condiciones, y probablemente el Ministerio del Interior las va a contestar, ¿no es cierto? Que son preguntas atingentes, absolutamente legítimas y totalmente entendibles. Con respecto a el tema que se ha dicho, ¿no?, de que yo promocionaba Solamente lo que quiero, perdóname, director, quiero entender la doctrina. Okay. ¿Cuál es la doctrina? Para allá voy. Para allá voy. Si la otra cosa importantísima es ver que yo fui el jefe de tratamiento en la administración del presidente Lago y la presidenta Bachelet, donde lo dirigía la institución María Teresa Chadwick, que ella era la directora, ¿no? Yo fui el jefe de tratamiento y rehabilitación. Por lo tanto, no tenía yo no legislaba, no era colegislativo ni tampoco era estructurador de reglamentos. Eso no estaba en mis competencias, no era el que estaba a cargo de eso. Eso para decírselo derechamente, porque es el rumor y que eso no es así, ¿no es cierto? Yo no participé exactamente en aquello. Ahora, lo otro importante es que un poquito la doctrina. Yo creo que una de las cosas que estamos planteando, y en eso también me hago cargo por de alguna manera en el espíritu que estamos teniendo en esta temática, me tocó también participar en la OEA en estos 5 años y en los informes que estuvimos mirándolos y mirando la realidad que estaba pasando en todo el hemisferio. Y ahí nos dimos cuenta claramente
que los países tienen distintas realidades, ¿no es cierto? Hay países que tienen principalmente problemas de consumo, otros principalmente problemas de delito y otros principalmente problemas de producción. Por lo tanto, distintas estrategias para los distintos países, que son bastante importantes. Hay cosas de un piso más o menos común, pero estrategias con énfasis distinto para las distintas realidades fue una de las recomendaciones importantes de ese trabajo de OEA. Con respecto, cuando se dice prohibicionista, a mí me parece que eso es una frase, ¿no es cierto? Porque en el fondo es decir, estamos a favor de restricciones importantes o de restricciones no importantes. En salud pública en general muchas veces se generan restricciones importantes y lo sabemos, varios médicos que estamos aquí sabemos que hay situaciones que las restricciones importantes favorecen estas políticas poblacionales. Y por supuesto lo que hay que velar es que la persona que tiene... A ver, ahí. Tenemos cerca de 250.000 consumidores problemáticos de marihuana, 48.000 consumidores problemáticos de cocaína y 31.000 consumidores problemáticos de pasta base. 2 millones. Por favor. Ahí. No, ese no, ese es mío. Estos 3. Disculpa. Por favor. Entonces, ahí están un poquito las cifras que estoy relatando, ¿no? Y como tenemos esta cantidad enorme, esto significa también un gasto grande en salud para nosotros en la rehabilitación. No es algo fácil. No es algo sencillo. Estamos en este momento rehabilitando a 28.000, 30.000 personas. Eso es bastante, porque el año 2002 rehabilitábamos solo a 5.000 personas. Ya el año 2015 estamos rehabilitando a 28.000, 30.000 personas. Hemos tenido un crecimiento exponencial en la asistencialidad. Pero queremos tener menos pacientes. Eso también es importante en salud pública. Por lo tanto, estamos ahora haciendo una apuesta muy seria, territorial, focalizada y en prevención escolar. Porque queremos realmente poner los diques antes, y especialmente en adolescentes. Entonces,
lo que queremos es que todo esto ayude para tener un país más sano, porque la marihuana genera problemas. Y no solo la marihuana, la cocaína, la pasta base, también el alcohol. El Senda está a cargo también de la problemática del alcohol. Y es una problemática que también nos produce enorme problema y enorme preocupación. Las cifras son siderales, son realmente gigantes. Entonces, la idea es que en ese contexto, es el paradigma, esa es la manera como estamos mirando esta situación, presidente, y no es otra, no hay nada más que esto. Entonces, el enfoque de salud pública fuerte, porque nosotros somos un servicio que estamos en el tema del consumo, no en el tema de la oferta, y el enfoque de salud pública para nosotros es el derecho social de la protección de la salud. Ese es principalmente. Entonces, queremos que haya menos droga en las poblaciones, pero también queremos que menos gente consuma droga y consuma alcohol. Y claramente una apuesta potente que estamos haciendo es que los adolescentes no consuman ni alcohol, ni tabaco, ni droga. Ahí estamos haciendo la apuesta más incisiva desde que yo llegué, y porque creo que ahí estamos apostando a futuro. Y ahí estamos apostando porque creo que ninguno estamos a favor de que los menores consuman. Entonces ahí hay un acuerdo total. Y yo creo que ahí es donde debemos tener un énfasis muy profundo. Creo que, y especialmente en un país tan desigual como el nuestro, ¿no es cierto? Porque tenemos un país que tenemos una BC1 solo del 8% y no hemos salido de ese 8%, pero tenemos un C3DE sobre el 80%. Entonces, de verdad, ahí tenemos una vulnerabilidad social gigantesca y es ahí donde se deposita esta problemática. Ese es el espíritu, no es otro. Y un espíritu que no quiere, por supuesto, tener un trato penal del consumidor. Y en eso estamos muy pendientes, porque desde el origen está siendo una ley que no penaliza al consumidor. También quiero decir, dicho sea de paso, que el 75% del planeta tiene penalizado el consumo. O sea, nosotros somos de los pocos países que está explícito que el consumo personal y privado no está penalizado. Cuando uno está en Viena, en estas convenciones gigantescas de todos los países, uno se da cuenta, China, Viena, 1.300 millones de chinos, 1.100, 1.200 millones de indios, 1.100 millones del mundo islámico, la severidad y el peso, la mitad de la Unión Europea, la mitad de América, tiene penalizado el consumo. Entonces, claramente nosotros no lo tenemos y estamos aún perfeccionando más para que eso no ocurra. Sin embargo, eso no tiene que ser una señal de que tienen que consumir. Consumir es bueno. No, consumir drogas es dañino para la salud. Y ese es un mensaje que tiene que ser muy directo, especialmente para nuestros adolescentes, que están tan expuestos a estos vaivenes. Y así tenemos la cifra. Tenemos 30% de los adolescentes en educación quienes están consumiendo, pero además también hay que decirlo con mucha fuerza, la gran mayoría no consume, y eso es una alegría, eso también es bueno. La gran mayoría de nuestro pueblo no consume, y eso significa que se cuida, eso quiere decir que está en mejores condiciones, pero queremos agrandar esa mayoría. Eso es la forma. Están inquietas la diputada Girardi, Cariola, no sé si hay alguno más que quiera. Por ahora no. Diputada Girardi, tiene la palabra. Presidente. Bueno, saludar al director de Senda. Y yo creo que efectivamente en el tema drogas, alcohol, tabaco, con esa lógica deberíamos prohibirlo todo. Deberíamos prohibir alcohol, deberíamos prohibir tabaco, deberíamos prohibir todo. ¿Ah? Porque en definitiva todos son dañinos. ¿No? Y de hecho hay estudios que dicen que incluso el tabaco es más dañino que la marihuana, y otros que el alcohol es más dañino que también que la misma marihuana, y por lo tanto aquí hay un tema que tiene que ver con que efectivamente desde el punto de vista salud, ¿no? La prevención es fundamental, ¿no? Pero eso no pasa por prohibir, ¿no? Es como hablar del SIDA, uno no puede prohibir tener sexo, como hace la iglesia, ¿no? Porque efectivamente tener sexo puede provocar SIDA, ¿no? Sin cuidarse, sin las precauciones. Entonces, yo creo que aquí básicamente el tema de la prohibición que apuntaba el diputado Castro tiene que ver con que en definitiva, ¿qué es lo que uno quiere lograr? ¿No? Quiere evitar
efectivamente el consumo, hacer campañas de prevención, de educar a la población realmente respecto de los daños que esto puede provocar, ¿no? O simplemente tratar de prohibir y planteando que a través de la prohibición yo voy a resolver el problema del consumo. Yo creo que eso históricamente, y lo han demostrado muchos países, por ejemplo México, ¿no? México tiene un problema con el narcotráfico brutal, ¿no? Que el peor problema no lo tiene en el consumo, lo tiene en el narcotráfico, ¿no? Y claramente los menos interesados en que cualquier droga se legalice son los narcotraficantes, ¿no? En nuestro país ocurre lo mismo, o sea, los menos interesados en que aquí haya una despenalización, por ejemplo, de la marihuana y después de posiblemente otras drogas, son los narcotraficantes, ¿no? El problema no lo tienen los países, estos países que tienen hoy día infectado el tema por el narcotráfico, no lo tienen tanto desde el punto de vista del consumo, ¿no? Y yo creo que es mentirnos el decir que vamos a resolver el problema del consumo a través de la prohibición de determinadas drogas, ¿no? Porque con el alcohol claramente no es así. O sea, si usted cree que va prohibiendo el alcohol, va a eliminar el consumo de alcohol, bueno, hay que recordar por lo menos los que tenemos más años de la película Los Intocables, cuando existió la ley seca en Estados Unidos, que es lo que provocó. Ahí se fortalecieron las mayores mafias ya en Estados Unidos, y es lo que está ocurriendo hoy día en el tema de la droga en todas partes del mundo. Entonces, yo quisiera efectivamente tratar de ver cuál es la coherencia, ¿no? Porque si es efectivo lo que dice el director de Senda, ¿no? Si hay que prohibir la marihuana, hay que prohibir también el alcohol, hay que prohibir también el cigarro, hay que prohibir la cocaína, hay que prohibir todo, ¿no? Y eso así seríamos coherentes, ¿no? Pero ¿por qué algunas sí y otras no? ¿A quién le conviene y a quién no le conviene? ¿No? Yo creo que efectivamente nosotros tenemos un trabajo pendiente con lo que tiene que ver con la prevención, claramente, y tenemos claramente un problema también con la rehabilitación, ¿no? Yo creo que son dos elementos que van que debieran ir en sintonía, y que Chile, por lo menos yo que fui alcaldesa y me tocó ver cuántos cupos teníamos para rehabilitación, y son insignificantes, y siguen siendo insignificantes. Y Chile no está invirtiendo ni en prevención, ¿ya?, ni en rehabilitación, ¿ya? Ese es el mayor de los problemas que tenemos, ¿ya? Y yo creo que efectivamente el tema de cannabis que se ha planteado acá, y donde también nosotros pedimos un pronunciamiento del gobierno, es cuál es la posición del gobierno respecto a este tema, ¿ya? Concretamente a cannabis, cuál va a ser la posición del gobierno. Y yo creo que independientemente que sea el ministro del Interior el que pueda venir a esta comisión, yo creo que usted como director de Senda debiera tener algún nivel de opinión respecto a este tema, ¿ya? Y a mí me gustaría por lo menos conocerla. Gracias, presidente. Cariola, y después le habla. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, presidente. Darle las gracias al doctor Montenegro por estar hoy día acá. También a nuestros invitados, al director del ICP, también dar las gracias por estar acá hablando de un tema que lo hemos dicho ya varias veces, logramos ponerlo sobre la mesa. Es un tema que claramente requiere discusión. Personalmente soy muy respetuosa de todas las miradas. Yo creo que en Chile tenemos que mirar y construir nuestra mirada política sobre una situación que tiene sus características propias también, más allá de lo que uno pueda recoger de lo que pasa en otros países con culturas más similares o menos similares, a propósito de los ejemplos asiáticos y otros ejemplos que dio el director acá, digamos. Sin embargo, nosotros como país hemos experimentado en un modelo, y yo tengo entendido, y por lo que me he informado, por lo que he leído, por lo que hemos estado trabajando, es que aquí claramente a nivel mundial en las experiencias de modelo hay dos visiones que se han venido confrontando durante mucho tiempo, que es un poco lo que dijo en este momento la diputada Girardi, digamos, donde por un lado está la visión del prohibicionismo, que apunta hacia la lógica un poco de lo que ha argumentado usted respecto a decir, en la medida que regulamos, prohibimos, en la medida que prohibimos, eliminamos el acceso, y mientras menos acceso haya, menos consumo por ende va a haber, digamos. Y por otro lado está la mirada de regulación, que tiene que ver con la disminución y control de daños. Y lo quiero decir porque estas miradas las hemos confrontado permanentemente en este debate.
y han sido miradas tremendamente discutidas, con quizás, y en esto también los datos nos engañan, porque lamentablemente en Chile, y especialmente los estudios de Senda, y se lo preguntamos a la doctora Amarales, cierto, que estuvo acá en una oportunidad, los estudios de Senda no hacen una diferenciación del consumo de cannabis de manera particular, ya que no hacen una separación del policonsumo que está vinculado también a otras drogas, y eso y tampoco todavía tenemos un dato claro y específico de quiénes son los que consumen cannabis alterada con aditivos versus aquellos que consumen cannabis natural. O sea, ese es un primer elemento que yo quiero poner sobre la mesa, porque cuando se habla de datos de consumo es bien difícil hablar de datos reales, no los tenemos. Y si los tenemos, doctor Montenegro, yo quisiera saber que usted me dijera específicamente cuántos son los consumidores de cannabis natural que hay hoy día en nuestro país. Porque al menos la doctora Morales no lo tenía y dijo y reconoció en esta comisión de que estaba evaluado esto de manera vinculada al policonsumo y que por lo demás no había una diferenciación al respecto. El doctor Castro, ¿cierto? El diputado Castro, usted le hizo una pregunta que tiene que ver con su mirada particular a propósito de sus declaraciones en relación a esta materia y especialmente en relación al debate que hemos venido dando en la Cámara de Diputados por la despenalización del autocultivo de cannabis con la mirada de la regulación. Porque yo quiero en esto ser muy clara, y yo comparto lo que dice el doctor Montenegro cuando él dice ninguna droga hace bien para la salud. O sea, nosotros sabemos que incluso aquellas drogas que se utilizan para alguna enfermedad pueden ser dañinas, ¿cierto?, dependiendo del uso que del uso a la que ésta se le dé, digamos. De hecho, hasta el paracetamol en exceso puede ser tremendamente dañino, el ibuprofeno, sabemos lo que puede causar. O sea, en definitiva, sabemos los daños que... Ahora, también hay drogas que son más dañinas en ciertas cantidades que otras, y en eso también hay diferenciaciones. Yo puedo decir que la cannabis es una de las drogas que incluso en altas cantidades no provoca intoxicación ni daños tan severos en la salud como provocan otras drogas. Sin embargo, yo quiero destacar, presidente, por su intermedio, una reflexión que expone el doctor Montenegro en este libro, que lo hemos estudiado, que a todos nosotros nos llegó, de hecho a todos los parlamentarios, yo recomiendo que lo lean, interesante, Marihuana, Consensos y Evidencias sobre el Impacto en la Salud, donde Sociedad Psiquiátrica y Neurológica de la Infancia y Adolescencia, donde el doctor Montenegro hace una reflexión y donde justifica derechamente en su reflexión el objetivo del prohibicionismo, planteando que los países donde el consumo está despenalizado, como el caso de Chile, no se trata de tratar a las personas como delincuentes, cuestión que compartimos, ¿cierto?, lo hemos dicho en varias veces, sino que como personas que requieren asistencias para evitar una conducta riesgosa para la salud y el bienestar social de la población. O sea, yo aquí quiero preguntar, ¿usted, doctor, piensa que todas las personas que son consumidoras son personas enfermas? Porque esta mirada es una mirada patologizante del usuario el usuario de cannabis, digamos, y no todos son enfermos. Yo entiendo que yo por lo menos consumo alcohol. De repente, cuando me junto con mi familia me tomo una copa de vino. No lo hago todos los días, pero sin embargo no soy enferma por consumir una copa de alcohol ni por tomarme una cerveza con mis amigos. Por lo tanto, creo que consumir no es lo mismo, ¿cierto?, que la patologización del usuario. Lo mismo yo quisiera preguntar, las políticas que limitan el acceso... ¿Perdón? Silencio, por favor. Claro, somos todos enfermos. Bueno, con respecto a lo mismo, y en ese sentido, también en el documento el doctor dice que en ese sentido el consumo, y en particular el consumo problemático, lo entendemos como una enfermedad crónica tratable, y que las políticas que limitan el acceso a las sustancias son aquellas con los mejores resultados a nivel poblacional en la disminución del consumo y sus consecuencias asociadas. Y aquí yo me pregunto entonces, si eso fuera así, siendo Chile un país que aplica la política prohibicionista, ¿por qué razón los datos del Senda nos explicitan, y usted lo dijo la semana pasada, que el año 2010 teníamos un 4,6% de consumo y el año 2014 tenemos un 11,3%? O sea, hemos aumentado en un 145% de alza en el consumo, a pesar de tener una política prohibicionista. Y quiero decir más, el cigarrillo, voy a poner el ejemplo del tabaco, que también está medido en relación al porcentaje de alza, droga que está regulada, porque es una droga lícita,
ha tenido un aumento en el consumo de un 21,9% a un 22,7%. O sea, una droga como el tabaco regulada solo ha aumentado en un 3,6% versus el 145% que ha aumentado la cannabis en un modelo distinto. Por lo tanto, quiero preguntar también ahí en qué se sustenta su aseveración en este libro. Y lo último que quiero decir, presidente, perdón que me haya alargado en el tiempo, es ¿por qué usted se refiere permanentemente, doctor, a las drogas y el alcohol como algo separado? Yo entiendo que en el servicio se llama drogas y alcohol, o sea, claro que senda, droga y alcohol, pero yo creo que es importante marcar los precedentes. El alcohol es una droga y es una droga tremendamente dañina, tremendamente adictiva. De hecho, es más, yo tengo acá el último estudio de Senda respecto de las personas que están hoy día en tratamiento de rehabilitación, y quiero decirle a todos quienes están acá y también a usted que aquellos que están por cannabis o marihuana, como se dice, son solo el 5% versus un 30 y tanto que es por alcohol y otras drogas. Entonces, a mí me queda la impresión de que de repente también nosotros con este lenguaje construimos realidad, y si queremos educar y queremos prevenir, por sobre todo el director del Senda debiese plantear que el alcohol es una droga y es de las drogas más dañinas. Yo con eso quiero terminar, presidente. Gracias. Asbun, por último, antes de dar la palabra al director. Ahí se escucha, ¿sí? Bueno, primero, sí tenemos diferenciado en el estudio el consumo de distintas sustancias, y lo logramos diferenciar los que están consumiendo 1, 2, 3 o 4, sí, lo podemos desagregar. No tenemos, sí, la pregunta, diputada, de la cannabis, qué tipo de cannabis la que consumen. Eso no la tenemos preguntada. Claro, no lo tenemos preguntado eso. Ahora, lo que sí acabamos de tener la comisión mixta Chile-Paraguay la semana pasada. Estuvimos con el fiscal nacional del Paraguay, el jefe antidroga, digamos, de reducción de oferta de Paraguay, y la policía, ¿no es cierto? Y la pregunta fue, ¿cómo están prensando la marihuana que llega aquí, que es más o menos un tercio? Y la respuesta fue manual, en prensas manuales, donde se ponen en unos cuadrados y se disecan. Están deshidratadas. Y está en manual, que tampoco es industrial, pero hay mucha gente trabajando en eso, en la selva, en el Chaco, ¿no? Entonces, no tiene ni un otro ingrediente, no tiene ni un solvente, de hecho ni siquiera tiene miel, que en algún momento tuvo, sino que es muy artesanal, pero prensado para que llegue para que quepan en los containers. Por lo tanto, no tenemos certeza de que tenga un componente distinto, o sea, no lo tiene desde ellos cuando lo han analizado. Lo que sí no se ha analizado, ellos no han analizado la cantidad de THC 9 que tiene lo que ellos están trayendo en esa sustancia. Y creo que eso lo estamos evaluando nosotros ahora, que es cuánto THC 9 tiene lo que estamos decomisando las policías en el Fondo del Ministerio Público. Y creo que eso va a ser muy interesante y muy importante, porque varios países ya lo tienen, y por lo menos Estados Unidos tiene el año 70, la marihuana que se fumaba en el año 70 tenía un 2% THC9. La marihuana del año 2014 tenía 13% de THC9. Es por eso que esta planta ha tenido cada vez una concentración más de THC, y por eso hemos ido creciendo en consumo problemático, porque el THC9 es el adictivo. Ahora, donde tenemos nosotros el principal problema de marihuana en pacientes, y ahí le voy a contestar la pregunta que me hizo, es en adolescentes. En adolescentes, sobre el 60% de los chiquillos menores de 20 años que están en tratamiento con nosotros son por marihuana la droga principal. En adulto no. En adulto, No. Dentro del total tenemos 30.000 pacientes. Nosotros tenemos 10.000 chiquillos en tratamiento, 10.000 adolescentes. De esos 10.000, 6.000, la droga principal es marihuana. Dentro de los 20.000 que son adultos, los otros 20.000, el 27% la marihuana es problemática en ellos, donde el 5% es droga principal problemática y en el 22,7% es droga secundaria problemática.
Pero la principal en los adultos es pasta base y cocaína. Esa es la cifra que tenemos hoy día en el CISTRA nuestro, pero en adolescentes el 60%. Ahora, la pregunta de consumos, sin duda que eso siempre lleva a confusión. Por supuesto que la respuesta es, ¿todo consumidor es un enfermo? No. La respuesta es la siguiente: ¿todo consumidor se arriesga más que el que no consume? Sí. Por lo tanto, existen no consumidores, la gran cantidad de chilenos no consumidor de drogas. Después tenemos los consumidores. Podemos hacer el ejercicio de cualquier droga, pero la gran cantidad de ciudadanos chilenos no consume droga. Después de los consumidores diferenciamos en dos: consumidores de riesgo y consumidores problemáticos. ¿Cuál es la diferencia? Los problemáticos son en DSM-4 o CIE-10, que es nomenclatura más de clasificación de enfermedades, son los dependientes o adictos y los abusadores de droga. ¿Quiénes son ellos en términos simples? Los que se disfuncionalizan parcial o totalmente a propósito del consumo. Eso en marihuana es el 22%. De todos los consumidores, el 22% es problemático, ¿ya? En cocaína, el 33% y en pasta base, el 50% es problemático. El otro 50% es no problemático, sino que de riesgo. Ahora, cuando nosotros lo vemos como un asunto de salud pública, diputada, es porque cuando queremos que la gente se arriesgue menos, queremos que la gente tenga salud, que tenga bienestar global, que no sean las drogas parte de su vida. Eso es lo que queremos, de verdad. Yo creo que esta mesa, la mayoría, por no decir todo, queremos que nuestros hijos tengan una vida sin droga y ojalá no tomen alcohol en la adolescencia, que es la recomendación también que se da en la Organización Mundial de la Salud, y ojalá no fumen tabaco también. Porque esa es la apuesta por tener un pueblo más sano, una sociedad más sana. ¿Y por qué no podemos por qué no podemos apostar a aquello? Por supuesto que vamos a tener algunos niveles. Y yo creo que aquí también es bueno e importante mostrar algunas políticas muy efectivas, presidente y diputada. Tuve la suerte de estar en un debate muy interesante entre Suecia y Holanda, dos países del norte de Europa, dos países más o menos de 15 millones parecidos, son protestantes, son socialdemócratas los dos, de centro izquierda, por lo tanto con fuerte protección social ambos, pero hay una diferencia. Los suecos son muy firmes, tienen restricción absoluta, y los holandeses tienen en el 33% de sus condados, de sus comunas, tienen autorizaciones coffee shop. ¿Cuáles son las cifras de los adolescentes? Los adolescentes en Suecia, 6% de consumo, los adolescentes en Holanda, 26% de consumo. Es decir, cuando se dice que las restricciones no son efectivas, no es verdad. Los países que lo hacen bien, los escandinavos lo hacen bien y tienen cifras muy destacables. Por lo tanto, tenemos que aprender mucho de ellos. Pero ellos tienen firmeza y protección social. Esa es la combinación interesante que tienen los escandinavos, y son muy responsables con su pueblo y son muy cuidadosos de su pueblo. Y yo creo que eso es una buena práctica. Ahora, nosotros cuando hablamos, la prohibición sin duda es una restricción máxima, pero también la palabra regulación, presidente, es una palabra atractiva. Yo la comparto, es interesante, pero es una palabra tan difícil. Me lo podrá ratificar mi colega Alex Figueroa. En salud, los que somos médicos aquí, regulación. ¿Cómo hacemos la regulación? El alcohol es regulado, el tabaco es regulado y miren las cifras que tenemos. Es decir, es complejo este tema. Entonces, yo diría que hoy día el objetivo máximo que nos tenemos que plantear es qué sociedad queremos, qué salud queremos para nuestro pueblo y para nuestros jóvenes. Yo tengo la impresión que la buena práctica que nos muestran los escandinavos es muy atractiva y hay que observarla. Ahora, la diferencia entre medicamento y droga también es interesante mirarlo, y también me lo podrá ratificar el presidente, o sea, el director del ISP. Un medicamento requiere, como nos contaba, muchas fases, y para llegar a ser un medicamento tiene que ser una sustancia mucho más beneficiosa que dañina para la salud, porque significa que son grandes beneficios y algunos riesgos. Y eso es una sustancia autorizada, y yo celebro que ISP en eso es muy responsable, porque es lo que hace una autoridad sanitaria: regula que sea una sustancia eficaz, segura y de calidad. Y los medicamentos tienen esa envergadura. Las sustancias, las drogas ilícitas, no tienen seguridad, no tienen
la eficacia que estamos mirando, por lo menos en el tema recreativo, es complejo. Por lo tanto, son muchísimo más inseguras. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí a lo mejor quiero hacer la precisión de que es importante diferenciarlo para que no todas sean drogas. Sin embargo, el alcohol, por supuesto, es una sustancia de alto riesgo y tiene el mismo potencial. Nosotros evaluamos el mismo potencial. 22% también son consumidores problemáticos de los consumidores, muy parecido a la cannabis. La cocaína es 33%, la pasta base es 50%, ¿ah? Y la heroína 70%. Entonces ahí tenemos potenciales más altos en ella. Ahora, quiero recordar la hipótesis que nosotros vimos ¿por qué nos subió en 4 años el consumo? No está atribuido a un fracaso de la restricción. Aquí nosotros mantuvimos yo fui partícipe de los 2 gobiernos de la concertación, tanto del presidente Lagos como del presidente Bachelet, y ahí nosotros mantuvimos el consumo en escolares en 14.5% una década, desde el 2000 al 2009. Eso fue una epopeya, créanme. Nos damos cuenta que eso era muy bueno hasta el momento que se cambió una política. Y se cambió y se cometieron errores. Y yo creo que los errores fueron los siguientes. Primero, se dejó de hablar preventivamente, se dejó de tener un relato preventivo, informado y educativo potente frente a las drogas. Segundo, se desarmaron los previene en un 30 a 40% porque se consideraban que eran operadores políticos del gobierno anterior. Por lo tanto, todo lo que significaba tener personas haciendo la política en la comuna era muy efectivo, porque además nos ayudaban a ver que las políticas públicas se ejecutaran. Y tercero, la administración anterior sacó todos los programas preventivos de la escuela y de los liceos porque los quería evaluar, porque no tenía certeza que eran efectivos, pero los sacó. Por lo tanto, salimos del radar de la educación, dejamos de estar en la educación. Esos 3 fueron errores garrafales que explican de cómo pasamos de 14.8 una década con el mismo metodología de medición a 30,6% 4 años después. Esto no está atribuido a la restricción, está atribuido a una mala política pública que fue un desacierto, fue un error importante que lo pagamos caro porque tenemos el doble en este momento de estudiantes, afortunadamente minoría, pero el doble, una minoría que creció y que son chiquillos entre octavo y cuarto medio, y hoy día que estamos haciendo una tremenda reforma educacional, donde queremos tener buenos profesores, buenas aulas, queremos tener buenos currículum, buenos logros para mejorar nuestra calidad de vida, tenemos que cuidarle el cerebro a nuestros adolescentes. Y si tenemos un 30% de ellos con cannabis en su cabeza, tenemos que decirlo con mucha claridad que hay problemas cognitivos serios, alteración de la memoria, alteración de la concentración, alteración de la motivación. Por lo tanto, es un sinsentido no preocuparse de este tema también en una reforma educacional. Es por eso que estamos con esta mirada, una mirada protectora, una mirada que queremos lo mejor para nuestra gente, y por eso lo estamos mirando de esta manera. Por favor, gracias. Ahora la diputada Girardi. Vamos a ir cerrando ya porque son las 7:28. Sí, porque está la ministra de Salud esperando para el tema presupuesto. Diputada Girardi. Solo Y plantearle al director que no me respondió.
Sí, presidente. Hay algo que no me cuadra de los datos que entregó el director. Porque él habla de que son 30.000 personas, ¿cierto?, consumidoras de cannabis. Son tan... en rehabilitación. O sea, claro, pero por cannabis, ¿no? En total. Y de los cuales 10.000 son adolescentes. De esos adolescentes, el 60% es por marihuana. Ese es el dato que ustedes nos están dando. Estamos hablando de 6.000 adolescentes, de ese 30.000 son el 20%. ¿Sí? Sí, pero... No. Disculpa, de los 10.000, 6.000 son el 60% de 10.000. No, estamos hablando de que de los 6.000, de 30.000 es el 20%. A ver, separemos las dos. Que me aclare porque yo tengo duda a propósito de los datos que tengo en el estudio. Si tenemos 10.000, ¿ya? 10.000 chiquillos, ahí está. Si tenemos 10.000, el 60% de los adolescentes que están en tratamiento son por marihuana. Por lo tanto son 6.000. De los otros 20.000 que son adultos, 27,5% de esos, la marihuana es un consumo problemático en esos pacientes. El 27,5%. No el 60% como en adultos. Por lo tanto, el 27,5% de 20.000 son aproximadamente unos 4.000, perdón, un poquito más. Son unos 6.000, no, unos 6 por 3, 18, sí, unos 6.000. Otros 6.000, porque en adulto, 6.000 de los 20.000 también son. Entonces tenemos 6.000 adultos y 6.000 adolescentes, 12.000 de los 30.000. De los 30.000. Ya, perfecto. Y entonces, ¿de dónde sacamos este 5%? No. Que dice que son 600. Lo que pasa es que el dato que entrega este documento dice que la distribución de personas según sustancia principal del consumo al ingreso en la rehabilitación, en el caso de la marihuana, son un 5%. Se lo explico. Lo que corresponde a 633 Se lo en explico. cuanto a números. Sí, Quiero saber de dónde sale ese número, porque ¿es la medición solo en adultos o es la medición...? No, es solo en adultos, pero solo en adultos, y ese 5% es la droga principal marihuana de ingreso problemática, pero tenemos un 22,5% como droga secundaria problemática también en el ingreso, y ahí hace 27%. Excelente, entonces, mira, qué bueno que lo aclaramos de esta forma, y yo lo quería llevar a eso porque, para que quede claro, que el 5% de los que ingresan, sí, está bien. Para que quede claro que el 5% de los que ingresan a rehabilitación lo hacen porque la droga problemática es la cannabis, ¿eso sí? No, pero el otro 22,5% también está en el paquete problemático. En el otro, podríamos decir, 70% que ingresa a tratamiento, la cannabis no está siendo protagónica. Pero en un 27% sí está siendo protagónica. En el 5% principal, en el 22,5% secundaria, pero problemática. En un 5% es problemática y no está diferenciada en relación a... Ahora, yo creo... Disculpe el sinfoneo, Solo precisar de que es importante que se diga prensado, porque no hay aditivos. Eso también es importante, lo vimos, por lo menos la paraguaya no lo tiene. Entonces, lo que nosotros sí estamos, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, es que estamos evaluando ahora el nivel de tetrahidrocannabinol que tiene lo que estamos decomisando. Y eso es lo jodido, eso es lo complicado, porque ese es el potencial adictivo. Por eso es tan importante diferenciar una marihuana que tiene poco tetrahidrocannabinol y mucho cannabidiol, por ejemplo, como lo explicaba, ¿no es cierto?, que es el que no tiene efecto psicoactivo. Esa es una marihuana que tiene muy poco potencial adictivo y puede ser utilizado los cannabidioles con algunos otros efectos favorables. Pero la THC 9 que podamos tener hoy día puede ser bastante alta. No lo sabemos todavía, no lo sabemos, pero sí los países han visto una curva ascendente, porque eso también es dependiendo de la semilla, dependiendo de los climas, etcétera, de los cultivos. Director, no sé si usted aludió al Estado Islámico.
¿Usted en algún...? No, lo que dije Me quedo- no, lo que dije es que los países árabes tienen mucha severidad frente al consumo de droga y también está penalizado el consumo. Y penalizado fuerte, de una manera muy fuera de cualquier, digamos, postura que nosotros pudiéramos tener. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias, director de Senda, director del ISP, como siempre, muy amable, Pamela Milla, jefa de ANAMED, por supuesto, como siempre, y vamos a estar atentos. Todavía mantenemos la esperanza de que el gobierno haga llegar las indicaciones. Aún nos quedan esperanzas. Esperamos que sea lo antes posible. Pausa, 3 minutos.